Hola, ¿cómo les va? En este video vamos a empezar a estudiar integración en espacios producto cartesiano de dos espacios de medida. Vamos a dedicar este video y probablemente un par de videos más a estudiar integración en espacios productos. Recordemos que los videos anteriores, especialmente en el video inmediatamente anterior, estudiamos cómo construir una medida en el producto cartesiano de x por y. Eso se hacía a través del proceso de extensión de Kara-Teodori a partir de una premedida en un semianillo. En el caso de espacios, de productos de espacios, el semianillo que vamos a considerar es el semianillo de rectángulos medibles. Rectángulos medibles le llamamos al producto cartesiano de dos medibles en cada uno de los espacios. Bueno, en el video anterior los espacios se llamaban x1 y x2, acá se llaman x e y, así que tengan cuidado con eso. Bueno, este es el conjunto de rectángulos medibles que forman un semianillo, y en ese semianillo definíamos la premedida como la medida de la base por la medida de la altura. Bueno, esto produce termina produciendo en el producto cartesiano una sigma álgebra de medibles, la medida producto, y que es la que vamos a considerar ahora, y en particular queda definido que es una función medible del producto cartesiano AR. Bueno, lo que queremos estudiar es cómo se integra una función medible en el producto cartesiano. En particular, el objetivo final es ver si es cierto que la integral de esta f se puede obtener a través de hacer integrales iteradas en cada uno de los espacios x e y. Para ello, si bien es el objetivo final, entre medio vamos a tener que plantearnos lo siguiente: dado que vamos a querer hacer integrales iteradas, entonces el primer paso es, dado una función en el producto cartesiano que sea medible, ¿qué sucede si fijamos una de las variables y movemos la otra? O si fijo y, me queda una función de x, me pregunto si, dado que esta es medible, esta va a ser medible. Y si eso es cierto para algunos y o para todo y, bueno, esta es la pregunta análoga al revés. Y bueno, la respuesta finalmente va a terminar siendo que en principio no para todo x o para todo y, pero para casi todo punto, dependerá un poco de las hipótesis apropiadas. Pero entonces la pregunta es, dada que esta es medible, si es verdad o no de que cada una de estas son medibles para todo x, para todo y o para casi todos ellos. Bueno, y el objetivo número 3, que le pongo 13, el objetivo final es ver si la integral de esta f es el resultado de hacer las integrales iteradas. Pero en el medio, claro, necesitaba saber si estas dos eran medibles, ¿no es cierto? Principalmente necesitaba, como le escribí yo acá la fórmula, necesito saber si esta de acá es medible para que yo la pueda integrar con respecto a y. Pero una vez que la integro con respecto a y, esto me queda un número que depende de x. Así que ahora viene la pregunta, para que la pueda integrar con respecto a x, si esta función de x es medible o no. Así que eso es lo que acá constituye como que fuera la pregunta número 2. Pregunta número 1 es si fijando una variable y pensándola la f como función de la otra me queda medible. La pregunta número 2 es si, perfecto, te quedó medible y ahora la integras con respecto a la variable no fijada. La integro a esta, por ejemplo, con respecto a la variable y. Me va a quedar una función de x. ¿Esa función es medible, sí o no? Y finalmente, la pregunta número 3 es si, luego de integrar con respecto a x, me queda la integral de la f medible con la que yo había partido. Bueno, así que hay que probar esto. ¿Cómo se prueba esto? Y bueno, es más o menos los métodos que estándar, así cuando vos querés probar algo para toda f, hay que arrancar con funciones de las más básicas que hay. Las funciones más básicas que hay son las simples, más que simples, las que son características de un conjunto, así que esa es la función más sencilla que hay. Encima acá, además de funciones características, hay todavía unas que son más sencillas todavía, que serían
ser función característica de rectángulos medibles. O sea, las funciones características medibles en principio uno está pensando de un conjunto medible. Pero dentro de todos los medibles hay algunos súper destacados que son los rectángulos medibles. Bueno, entonces es como que acá el estudio de estas preguntas arranca con qué pasa si la f que tengo aquí es la función característica de un conjunto medible y más particularmente si es la función característica de un rectángulo medible. Bueno, arranquemos con esa. Entonces nos planteemos que f sea la función característica de un rectángulo medible y el que quiera puede parar acá el video para ver si es capaz de contestar con rectángulo medible cada una de estas preguntas. Pues sería un buen momento para hacer un pequeño alto y pensar un ratito. Yo sigo. Entonces tengo ahora que f es la característica de a por b, donde a es medible en x y b es medible en y. Es un rectángulo medible. Bueno, así que cuando vos fijas la variable y, bueno, si la variable y está en el b, entonces como función de x te queda la característica de a. Y si la y no está en b, o esta función es idénticamente 0. Ahí debería ponerle un acentito a la o para que no parezca composición. Así que estas dos funciones que aparecen aquí son funciones que son 0 o características. Así que en ambos casos la pregunta es medible para todo y o para todo x. La respuesta es sí, es medible para todos los y y para todos los x. De hecho que estas funciones o dan características de a o dan características de b. Perfecto. Así que eso por un lado. Y luego cuando vos te planteas, si vos ahora integras esta función, la integras con respecto a x, lo que acabo de decir, esta función es la característica de b, es la función característica de b, mientras el x esté en el a, si no esta función es 0. Bueno, dado que esta función, como función de x, está siendo permanentemente la característica de b, y si no 0, esta integral que está acá, esta primera integral, te termina dando la medida de b por la característica de a. Así que toda esta función en este caso es la característica, es la medida de b por la función característica de a. Si a esta función vos la integras con respecto a nu, te da la medida de b, y eso te está pasando cada vez que la x esté en el a, así que te da por la característica de a. Así que luego te dio medible, ahí aprobamos la pregunta número 2, porque da la característica de a, esta función, y entonces ahora la integro con respecto a x y me termina dando mu de a, por nu de b, este lado. Bueno, pero este lado, como es la característica de a por b, la integral de una función que es característica de lo que sea, da la medida de lo que sea. Así que, perfecto, acá se completa con éxito todo el proyecto estrella para funciones características de rectángulo. Bueno, ahora lo que vamos a pasar es analizarla, que es un poquito bastante más fino, si f es la característica de cualquier conjunto, de un conjunto arbitrario, medible, porque estamos pensando que f sea medible. Bueno, entonces para arrancar, tomemos un conjunto E del producto cartesiano, que en principio va a terminar siendo medible porque quiero tomar la característica de E. Y entonces le llamamos las secciones EX e Y. Tengo un dibujito en la próxima página, ya lo muestro. EX e Y, las secciones transversales, ¿no es cierto? O sea, EX es un subconjunto de Y, hay que tener ojo de eso, ¿no? La EX, el EX son todos los Y, tal que XY está en E. Voy al revés, ahora muestro el dibujito. Bueno, acá tendríamos un ejemplo, este sería el conjunto E. Este sería el conjunto E. Y bueno, ahí dibujé la sección EX, que es este conjunto. La sección E. Acá lo dibujo simplemente para referenciarme, pero el conjunto vive acá, en el eje Y, ¿no? Este es Y,
y este es X. Bueno, así que esas son las secciones del conjunto E. Bueno, como les digo, queremos analizar la pregunta estrella, las 3 preguntas estrellas para la característica de la función característica de E. Bueno, entonces como que algunas cosas que son más o menos sencillas de ir dilucidando es quiénes son los ingredientes que están apareciendo acá. Si vos tenés la función característica de E, entonces cuando vos fijas estoy mirando la número 2, la número I', perdón, la I', que es la que aparece integrada en primer término acá. Bueno, esa función termina siendo la característica del EX. La función como función de Y es la característica de EX. Acordate que este conjunto es un subconjunto de Y. Bueno, así que, perfecto. La primera pregunta es esta función medible? Bueno, esa pregunta es sinónimo de, ¿es la sección EX de un conjunto medible medible? ¿Es medible la sección EX para un conjunto E medible? Esa sería la pregunta I'. Bueno, de este otro lado, en la pregunta 3i, este objeto que está acá, siempre da la medida de E, porque estoy integrando la función característica de E, así que de este lado, acá siempre va a estar la medida de E. Así que la pregunta 3i ¿es cierto de que la medida de E es igual a las integrales iteradas? Bueno, y esto que está aquí es fino, claro, justamente cuando vos agarrás, integrás esta con respecto a Y, bueno, lo que te va a quedar es la medida de la EX. Así que lo que acá está apareciendo como pregunta 2i es, a medida que yo voy moviendo la X y voy midiendo las medidas verticales, ¿da eso una función medible como función de X? Así que, muy bien. Las 3 preguntas son, pregunta I, ¿es este conjunto medible? La pregunta 2i, ¿es la función que a cada X le asigna la medida del EX una función medible? Y la tercera pregunta es, si yo integro la función así, medida de la sección EX con respecto a X, ¿me da la medida de E? Bueno, y eso me lo pregunto para cualquier conjunto E medible. Bueno, vamos a desarrollar las respuestas. Bueno, primero, vamos a probar que es verdadero todo, para todo Y, para todo X, todo anda perfecto, cuando E es un poquito más exigente de ser meramente un medible. Yo les dije, me lo planteo para cualquier E medible. Bueno, en primer término voy a planteármelo para un conjunto que sea un R sigma delta y que sea de medida finita. Está bien interesante porque, claro, pareciera que a la hora de yo querer probar esto para cualquier función medible, parece que estoy lejísimo. Pero no estoy tan lejos. Viene bien un segundo acá de reflexión de que una vez que hayamos probado esto, que es lo que vamos a hacer inmediatamente ahora, para esta clase nomás, es un teorema ya muy fuerte porque los es, fíjense que lo que estaría diciendo esto que está acá es en R2, esto sería el área de un E. Esto es el área de un E. Esto es el área del E. Y me pregunto si el área de E se obtiene a través de las integrales iteradas, de medir las longitudes, las medidas que hay acá en estas secciones transversales y luego integrar con respecto a X esas longitudes. Bueno, de hecho eso ya lo probamos para los rectángulos. Para los rectángulos es como que no es tan, los rectángulos son medios poquitos, pero acá yo estoy pensando para todo E que sea una intersección numerable
de una unión numerable de rectángulos. Bueno, eso incluye muchísimos conjuntos, eso incluye qué sé yo, todos los polígonos, incluye incluso la circunferencia, ya sea abierta o cerrada, lo vas a poder expresar. La circunferencia abierta es el círculo, perdón, no la circunferencia, el círculo de R2 lo podés expresar como una unión numerable y disjunta, por lo que vimos en el video anterior, y disjunta de rectangulitos abiertos. Y al círculo cerrado lo podés ver como una intersección numerable de rectangulitos cerrados. Así que el solo hecho que terminemos de completar que es el que vamos a hacer ahora, prueba de que, por ejemplo, vamos a haber probado de que el área del círculo de R2 se obtiene haciendo la integral iterada de las funciones de la función característica de él, y esta parte termina siendo justamente, cuando lo miras así vertical, es la función raíz cuadrada de 1 menos x cuadrado, que es la medida de la proyección al eje y del círculo. Así que justamente probar esto prueba de que el área del círculo es la integral de la función raíz cuadrada de 1 menos x cuadrado, bueno, por 2, para hacer por los dos lados, por los dos hemisferios, hay que hacerlo 2 veces, ¿no? Bueno, así que este solo resultado ya es profundo y no obvio. Y van a ver que la prueba nuevamente es fina. Bueno, así que arranquemos. Pregunta I es ver que este conjunto es medible. Queremos preguntarnos si esta función es medible. Quiero saber si este conjunto es medible para cada x. Bueno, el E es una intersección numerable, de una unión numerable de rectángulos. Así que primero pensemos de que es simplemente una unión numerable de rectángulos. Bueno, de hecho, que por el ejercicio que hicimos en el video anterior, podría asumir los que son disjuntos. Acá no me hace falta, pero más abajo ya me hace falta que sean disjuntos. Bueno, entonces, acá hago con detalle, un Y pertenece a la sección X, si solo si el XY está en la unión de los EYs. Esto sí, solo si hay un Y0 tal que el XY está en el EY0. Sí, solo si hay un I0 tal que el Y pertenece a la sección X del EY0. Bueno, en definitiva, podés poner acá sub X y acá podés poner sub X. Y entonces ahí me quedó expresada la sección X de E como una unión numerable de los E y X, pero los E y X, como los E y son rectángulos, estos son todos medibles. Y listo, me queda medible, son justamente el BI, dependiendo de dónde esté el X o 0, ¿no? Esto es dependiendo de el X o es 0, así que esto me está dando unión de medibles en Y y listo. Bueno, así que eso le pasa a los que son R sigma. Ahora vamos a hacer R sigma delta. Así que voy a suponer de que L es una intersección numerable de EIs, cada uno de los EIs es un R sigma, es una unión numerable de rectángulos. Entonces, bueno, acá el mismo argumento trabajando, te queda de que la sección X es la intersección de los EIX, y de vuelta estos EIX, por el caso anterior, son medibles, y me queda entonces que este es una intersección de medibles, es medible en Y. Bueno, eso, en realidad acá yo lo rotulé como I, estrictamente hablando es I', ¿no? Porque estoy sobre este renglón. Bueno, nos queda probar 2i y 3i. Es decir, hemos probado de que estos conjuntos son medibles para todo x, que corresponde a haber probado que esta función es medible para todo x. ¿Qué debemos? El 2i es integrarla a esta función con respecto a y,
que ya dijimos, esa integral, como es una característica de esto, tenemos que ver que la asignación entonces x va a parar a esto, es una función medible. Esa es la función justamente que te está midiendo la medida de la línea roja ahí, como función de x, ver que esa función es medible, integrarla con respecto a x y ver que ese resultado da la medida total de E. Esa sería la parte 3i, la parte 3i que teníamos aquí. ¿Está bien? Bueno, es decir, ya vimos que esta es medible. Vamos a ver que integrar esta con respecto a y es medible, es una función medible como función de x, y vamos a ver que si lo integro con respecto a x da la medida de E. Bueno, de vuelta empezamos haciéndolo para E que sea un R sigma, es decir, una unión de rectángulos medibles. Solo que ahora, por el ejercicio del video anterior, podemos asumir de que esos rectángulos son disjuntos entre sí. Uno puede expresar a toda unión como una unión disjunta de elementos del semianillo. Bueno, ese ejercicio está en el video anterior, está desarrollado. Bueno, entonces, ¿qué queremos ver? Queremos ver que esta función, que esto es medible. Bueno, simplemente acá repaso lo que ya dijimos. Esto, bueno, ¿qué es esto? Que es esta función característica acá como función de y, es esta función característica, y la integral con respecto a y de esto da esto. Bueno, repetí esta igualdad que ya la habíamos dicho, hasta aquí. Bueno, pero aquí es donde usamos de que los e y son disjuntos y usamos esta igualdad que tenemos acá, que la sección en la línea x de es la unión de las secciones en cada uno de los e y. Pero como los e y son disjuntos, entonces, y la nu es una medida en y, entonces por sigma aditividad tengo esta igualdad. Así que tengo esta igualdad. Bueno, y ahora lo que sucede es que tengo que ver cuál es la sección de EI con respecto a X. Entonces tengo que ver acá, pero este es un rectángulo, este es un verdadero rectángulo. Así que la sección con respecto a X, bueno, da BI en caso de que el X esté en el AI, y si no, da vacío. Así que este número que está acá da la medida de BI o 0. Y da la medida de BI en caso de que el X esté en el AI. Todo eso que acabo de decir es exactamente decir esto, de que esta suma de acá da la medida del BI en caso de que el X esté en el AI y si no, 0. Así que toda esta suma acá es esta suma. Y ahora si vos mirás esta igualdad como función de la letra X, entonces te ha quedado de que es una suma de funciones positivas por características, así que esto es medible. Bueno, muy bien. Lo de positivas lo necesito ahora, de que esto es una suma de positivas, porque ahora voy a usar el teorema de la convergencia monótona. Quiero integrar esto con respecto a x, así que integro acá con respecto a x por el teorema de la convergencia monótona. Esta es la integral iterada, es la integral iterada de aquí. Bueno, esta integral iterada es poner la integral con respecto a x acá, viene acá y por el teorema de la convergencia monótona se mete ahí porque es una suma de cosas positivas. Así que cuando integro acá con respecto a la letra x, me queda la medida de ahí y bueno, por la medida que tenía el nu del BI. Eso es lo que me quedó esto por el teorema de la convergencia monótona. Bueno, y esto es justamente la medida del EI, que es un rectángulo medible. De hecho, que esto es L0 del EI, es la definición de L0 es base por altura, lo que está base por altura. Y ahora, por la sigma aditividad de la medida producto, esto es la medida de E porque era una unión disjunta. Bueno, así que ahí quedaron listos 2i, 3i para R sigmas. Y ahora vamos a hacerlo para R sigma delta. Así que tengo que tomar E que sea una intersección de EI, donde cada EI es un R sigma. Bueno, acá
dos detalles para hacer. Número uno, que es como es un semianillo y el semianillo es cerrado para las intersecciones. Bueno, es un ejercicio parecido al ejercicio que hicimos en el video anterior, pero más simple, ver de que realmente esta intersección la puedo asumir que es una intersección encajada. Entonces acá estoy pensando de que E es una intersección encajada. Y además, dado que este tiene medida finita, por la definición de lo que es la medida exterior a partir de la medida con respecto a un anillo o a un semianillo, vos podés pensar de que lo podés expresar como una intersección de cosas en el anillo, que justamente este R sigma es parte del anillo generado por el semianillo R, en donde el primero de ellos tenga medida finita. Así que justamente ahí es donde estamos usando la hipótesis de que el E tiene área finita. Bueno, así que acá tenemos una intersección encajada de R sigmas y que el primero tiene medida finita, así que puedo usar continuidad. Bueno, entonces, nuevamente, este igual de acá que ya teníamos, tengo que es igual a esto, y esto, por ser unión encajada, y esta igualdad de acá, que el EX es la intersección de los E y X, entonces esta medida me da el límite de estas medidas. Y mi pregunta es, ¿cómo es esto como función de X? Esa es la pregunta que nos estamos haciendo acá. ¿Cómo es esto como función de X? Bueno, acá estoy viendo que es un límite de funciones de X que eran medibles por el caso anterior, porque estos E y X son justamente los que probé aquí que eran medibles. Así que, acá dice, ¿ves? Por ser el EI, un R sigma. Son medibles por el caso anterior. Bueno, pero además de ser medibles, bueno, cada una de estas de estos valores da menor que la medida del E1 de X, simplemente porque están todos encajados entre sí, así que ahora lo que se viene es, ya usado el teorema de la convergencia monótona, se viene el teorema de la convergencia dominada. Es un límite de funciones, yo voy a querer integrar con respecto a X ambos miembros, y bueno, quiero meter la integral dentro del límite y voy a poder hacerlo porque estas son funciones medibles que están todas acotadas por una función medible dada. Bueno, acá está. Entonces, acá la integral, acá quise poner integral itegrada, o sea, me estoy refiriendo a esto. Entonces, la integral itegrada acá es igual a la integral aquí, y ahí está, la integral ahí. Y ahora, por el teorema de la convergencia dominada, puedo poner la integral aquí. Una vez que la pongo aquí, justamente como esto son R sigmas, es justamente el caso anterior que hemos dicho que la integral con respecto a X, de estas cosas me da la medida del EI. Acá este sería el EI. Así que ahora tomo límite cuando EI tiende a infinito y de vuelta por la continuidad de la medida ahora mu por nu, acá habíamos usado la continuidad de nu, ahora uso la continuidad de mu por nu y me queda la mu por nu de E, que es lo que queríamos demostrar y que es la integral de la característica de E. Así que esto termina de completar el programa para características de conjuntos que son R sigma deltas. Bueno, y quiero terminar el video, viene medio larguito, así que, bueno, pero falta muy poco, para funciones características arbitrarias. Tenemos para las R sigma delta, vamos a funciones características arbitrarias. Bueno, antes de pasar a características arbitrarias, el típico paso previo de pasar de R sigma deltas a conjuntos medibles arbitrarios es pasar por los de medida cero. Entonces vamos a considerar ahora que la función es la característica de E con un E que tiene medida cero. Bueno, en este momento
vamos a tener que agregar unas hipótesis en X y Y y pedirles que sean completos. Completos es que los subconjuntos de conjuntos de medida 0 sean medibles. Bueno, con eso termina saliendo que el mismo resultado que nos planteamos originalmente, este resultado, pero no para todo X e Y, sino para casi todo punto. Bueno, entonces sigamos. Os dejo aquí qué es lo que queríamos hacer. Bueno, por la página 94, ahí es que todo conjunto medible se puede aproximar por R sigma deltas. Por eso es que lo hemos probado para R sigma deltas. Así que traigo acá ¿no? Cualquier conjunto medible, cuando hacíamos justamente los teoremas de extensión, o justo cuando estábamos por probar la unicidad, veíamos que cuando vos tomás la medida resultado de hacer estos procesos de extensión, todo conjunto medible puede ser cubierto por un S sigma delta, de modo tal que la diferencia entre ellos dos sea cero. Acá dice S sigma delta, yo acá estoy diciendo, y el libro dice también, no lo recuerdo bien si el libro lo aclara del todo, pero acá yo estoy diciendo, tomo un A que sea un R sigma delta, acá dice que es un S sigma delta. El S ya es el anillo y este es el semianillo, pero justamente los semianillos sigma delta, cuando vos le tomás el anillo termina siendo lo mismo, así que comprueben eso que anda bien. Bueno, entonces va a haber un A que es un R sigma delta, tal que el E está contenido en A, y la medida de la diferencia es 0, bueno, eso implica que la medida del A es 0. ¿Está bien? O sea, el teorema acá está enunciado. Con este de medida finita hace falta, pero perfecto porque este tiene medida finita. Así que está todo bien y simplemente que como la resta mide 0, este S... acá la conclusión no está escrito acá, pero esto es lo mismo que decir, dado que estamos con medida finita, es que el S y el E miden lo mismo. Bueno, así que la mide 0. Así que por el caso anterior tenemos la siguiente realidad. La medida del A, esto, era igual a la integral con respecto a X de esto que está aquí. Es integrar con respecto a X lo que está acá. Estoy aplicando esto al A, que es un R sigma delta, y por lo tanto ya sé que vale. Así que tengo esta igualdad. Pero ahora como esta integral, esto es un número positivo, mayor o igual que 0, y la integral me da 0, eso implica de que la función que estoy integrando es 0 para casi todo punto. Así que como tengo que la función es 0 para casi todo punto, y la EX, la sección X, está contenida dentro de la sección AX, esto es lo que viene acá, como el espacio Y, ahora estoy aplicando solo el espacio Y, es completo, entonces me queda que este es medible para casi todos los X. Para casi todos los X y para casi todo es culpa de que este mide 0 para casi todo X. Entonces para todos aquellos X que donde esto mida 0, este va a ser medible. Y en ese caso su medida va a ser 0. Entonces ahora la integro a la medida y me termina dando 0, que es la medida del E. Así que ahí hemos liquidado el 1, 2 y 3 de un solo saque para los de medida 0. Bueno, y finalmente para un conjunto de medida arbitraria, medible arbitrario de medida finita, hacemos básicamente lo mismo. Entonces, nuevamente, los resultados nos van a quedar para casi todos puntos. Los resultados aquí van a ser para casi todos puntos. Bueno, nuevamente cubro el E con un R sigma delta,
de modo tal que la diferencia entre ellos tenga medida 0 y por lo tanto las medidas sean iguales. Bueno, entonces ahora lo que queremos probar, recordemos que quiero ver que esta función como función de x es medible, y entonces me termina quedando que, bueno, nu de la AX, este es el que yo sé que es como función de x es medible, es igual a nu de x más, esto es por la aditividad de la, nu. Y bueno, como esto mide 0, para casi todo x, esta es igual a esta, y eso está valiendo para casi todos x, para casi todos los x en donde esto da 0. Así que esta función que yo sé que es medible por el caso R sigma deltas, esta función x va a parar a la medida de AX, es medible y es igual a esta para casi todo punto, entonces esta es medible. Así que ahí me ha quedado que esta función es medible. Y ahora la termino integrando. Me va a quedar, por empezar, esto que está acá es la medida del E, que la medida del E es la medida del A, y la medida del A es la integral con respecto a la sección AX, la medida de la X, es lo que ya hemos probado, que integrar esto me da esto para las que son sigma delta, pero esta función es la misma que esta para casi todo punto, así que esta integral es igual, así que me quedo que esto es igual a la integral esta, que es lo que queríamos probar. Así que este esquema termina de probar todo lo que queríamos probar para el caso F, característica de un conjunto medible.